Yo quiero que oigan lo que voy a decir, porque a principio de decirlo, muchos van a pensar, ese está predicando cosas que no es de Dios. Pero necesitamos entender, yo quiero que entiendan por qué yo digo lo que digo. Aleluya. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Yo dije la semana pasada que hay un camino, pero tiene dos partes. Un camino, pero tiene dos partes en ese camino. Lord, we bless your name. We bless your name. Yo no quiero que se rían. It's bad enough que el hispano mío no es muy bueno, pero mi dibujo es peor. So, no quiero que nadie se rían de cómo yo voy a dibujar. Pero yo sé y yo entiendo que muchas veces para una persona entender algo, tiene que oírlo y tiene que verlo. Tiene que verlo. Por eso es que el Señor dice, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y tienen un corazón que no entiende. Y es bien, yo sinceramente creo que cuando uno ve algo y lo oye, entonces puede captar lo que la persona le está diciendo y lo puede entender. Amén. Porque muchas veces en el camino del cristiano, la razón que el enemigo tiene el poder de robarle al cristiano la palabra que Dios le ha dado es porque no entendió la palabra que Dios le ha dado. Y por eso que cuando se habla del sembrador y dice que estos son las semillas que cayeron para el lado, que cuando oyen la palabra y porque no la entienden, viene el enemigo, viene el malo y le roba esa palabra que ha sido sembrado en su corazón. Amén. Porque no entienden. Si no entienden, le da oportunidad al enemigo robarte lo que Dios te está dando de su palabra. Y por eso es que a mí me gusta explicar algo en una manera que el individuo lo pueda ver, oírlo y entenderlo. Eso no se gira. Vamos a suponer esto es un retrato de una casa. Vamos a suponer o vamos a imaginar que este retrato de esta casa representa el reino de Dios. Hay un camino. La Biblia nos deja saber que hay un camino que nos lleva para el reino de Dios. Y por eso es que David dijo, su palabra es una lámpara a mi pie y una luz a mi camino. ¿Camino para dónde? ¿Para dónde era que David iba o para dónde era que David quería ir, que necesitaba la palabra de Dios como una lámpara para alumbrar el camino? ¿Para dónde era que quería ir David? A Dios, al reino de Dios. Por eso es que Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén.
Lord, we bless your name. We bless your name. Thank you, Lord. Hay un camino que nosotros queremos andar, un camino que nosotros queremos caminar en ese camino para llevarnos al reino de Dios. Y por eso fue que la semana pasada yo dije que el arrepentimiento nos trae a Jesús y Jesús nos lleva al reino de Dios. Nosotros hablamos cuando hacemos la demostración. Recuérdese que nosotros dijimos, y esta es la condenación, que luz ha venido al mundo, pero los hombres les gustan la oscuridad más que la luz, porque sus obras son malas. Nosotros lo vimos claramente la semana pasada. Nosotros vimos, Jesús es la luz del mundo. Este es el camino que nos lleva para el reino de Dios, que la palabra de Dios nos está alumbrando para nosotros poder llegar al reino de Dios. Todo el mundo está en oscuridad. Aleluya, gloria a Dios. Todo el mundo está en oscuridad. Para el ser humano poder meterse en ese camino que está alumbrado, hermano, el mundo está en oscuridad. Amén. Pero el mundo de Dios está alumbrado. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Estará la palabra hablando de todo el mundo? No. Si estuviera hablando de todo el mundo, entonces todo el mundo estuviera en luz. Pero sabemos que por la palabra de Dios, que hay muchos que están en oscuridad y quieren estar en oscuridad porque no quieren que la luz le alumbre sus malas obras. Y por eso se quedan en oscuridad. Y por eso fue que la semana pasada nosotros hablamos que cuando una persona llega y ve el camino de Dios, ve un camino que está alumbrado, esa persona tiene que decidir, me quedo en mis pecados y vivo en las tinieblas, o me arrepiento, empiezo a hacer lo bueno para poder meterme en ese camino que está alumbrado. Esa luz, Santo Dios, aleluya. y el que está en este lado, en el camino que está alumbrado, es Jesús. Cuando David dijo, tu palabra es luz, es una lámpara a mi pie y luz a mi camino, está hablando de la palabra de Dios. Tu palabra es lámpara a mi pie. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Cuando la palabra dice, y esta es la condenación, que luz al venir al mundo, yo no conozco más ninguna luz que la palabra de Dios.
que la palabra de Dios. Y déjame parar aquí un minuto y decir algo. Aleluya. Porque mucha gente tiene que entender, antes de que Jesús, antes que la palabra de Dios se puso carne y se volvió hombre, el Hijo de Dios, antes de eso, la palabra de Dios existía, hablara. ¿Qué fue lo que hablaban los profetas? Hablaban tonterías. Hablaban los profetas las novelas que vieron en la televisión. No. Los profetas de Dios hablaron la palabra que Dios le dijo. Esa era la única palabra que tenía el pueblo de Dios. La palabra que le salía de la boca de los profetas, que Dios le daba a los profetas y ellos la hablaban. Pero esa palabra fue lo que se puso carne y nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, Jesucristo. Nosotros pudimos ver en el pasado, antes de Jesús, vimos la palabra hablara por los profetas. En el tiempo de Jesús podemos ver la palabra en carne. Ellos lo vieron, ellos lo abrazaron, ellos lo tocaron, muchos lo besaron, muchos le lavaron los pies con sus lágrimas. Ellos vieron la palabra viva en carne. La vieron hablada. Nosotros la podemos ver hablada en carne. No tenemos la palabra ahora. ¿Estamos faltas de la palabra? No. La tenían hablada en carne, pero ahora nosotros la tenemos escrita. La misma palabra que tienen ellos, pero ahora en mucho más profundidad la tenemos escrita. Oh, we bless you. We bless your name. We bless your name, Father. We bless you. So nosotros podemos ver que el camino que nos lleva para el reino de Dios está alumbrado. ¿Alumbrado con qué? Con la palabra de Dios. Santo Dios, Oh, we bless your name. Pero ¿qué fue lo que dijimos? Para el hombre meterse en ese camino que lo va a alumbrar a él tiene que quitarse sus malas obras. ¿Qué llamamos eso? Eso es lo que nosotros llamamos arrepentimiento. El hombre tiene que arrepentirse, dejar de viviendo una vida mala, empezar a vivir una vida buena. Entonces, cuando se mete en este camino que lo alumbra, no tiene bochorno de meterse en ese camino. amén. Porque él no tiene nada que tiene que esconder. Oh, we bless your name. Aleluya, Oh, gloria a we Dios. bless your name. Santo. Pero mira lo que estamos viendo. Vimos un camino que nos trae al arrepentimiento. Y ahora ese camino nos lleva ¿a dónde? Al reino de Dios. Oh, we bless your name. We Gloria a bless your Dios, aleluya. Ahora yo voy a decir algo. Yo no quiero que nadie piense que estoy diciendo algo que no es verdad. Lo voy a decir, pero entonces voy a explicar por qué yo digo
eso. Miren, hermano, Aleluya. este camino aquí, este camino, tiene que ver con arrepentimiento. Nosotros, lo que se llaman el pueblo de Dios, tiene un problema. Y yo sé que habrán algunos que no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un problema, y ese problema es que nosotros, y lo hemos oído muchas veces, Santo, aleluya. vamos a suponer que este es Jesús. Este es Jesús. Este es Jesús. Cuando la razón que digo que este es Jesús, porque Jesús es la luz. Y este camino está completamente alumbrado. Amén. Este es Jesús. Una persona quiere venir a Jesús, tiene que primero quitarse sus obras malas, que la luz, que por causa de la luz ellos no se meten aquí con Jesús. Se tienen que quitar sus obras malas, arrepentirse. Entonces ahora pueden venir a Jesús. Y Jesús lo lleva al reino de Dios. Pero mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Lord, we bless your name. We bless your name. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros estamos viviendo en un día cuando muchos pastores tienen un deseo de llenar la iglesia, que están llenando la iglesia con cantidad, pero no con calidad. Santo, aleluya. ¿Ok? Muchas veces, y yo lo he oído muchos pastores predicarlo, y si hay pastores que oyen este mensaje, cojan consejo. Muchas veces nosotros los pastores le decimos, ven como tú estás, ven. Jesús te coge como tú vengas. Eso no es lo que yo estoy viendo en la palabra de Dios. Eso no es lo que yo estoy viendo. El problema con muchos pastores es que no quieren ofender a la gente. Jesús nunca tuvo un problema con ofendiendo algo. Le dijo la verdad. Él no se quedó callado porque lo ofendía. Él le dijo la verdad. Y muchas veces nosotros no queremos ofender a nadie. Lo invitamos. Tú venga. Ven como tú vengas. Tú sabes lo que estamos haciendo. Cuando uno hace eso, tú sabes lo que estamos haciendo. Él debe de traer al hombre, el pecador. Él debe de traer el hombre a Jesús. Lo que quieren hacer, quieren sacar a Jesús de la luz y traerlo a Jesús al hombre. Y Jesús más nunca va a hacer eso. No. La Biblia claramente lo dice. Y esta es la condenación. Que los hombres aman más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Porque el que practica lo mal odie la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean conocidas. Santo. Así, Señor. No, we bless your Aleluya, name. gloria a Jesús. We bless your name. We bless your name.
Tú no puedes romper la escritura. Las escrituras no pueden ser rompidas. Si la Biblia dice, if the word says, Lord, we bless your name. Aleluya, Jesus. We gloria a bless your Jesús. name. Santo, aleluya. Si la Biblia dice, y esta es la condenación, que el hombre ama más, que luz ha venido al mundo, y el hombre ama más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas, porque el que hace el mal odia la luz. Tú no puedes romper eso. Esa escritura no puede ser rompida. Si la Biblia dice que el que hace el mal ama la luz, entonces ¿cómo es posible que una persona viviendo en pecado dice que yo estoy en la luz? No puede estar en la luz. Tú puedes pensar o creer, o el pastor puede creer que tú estás en la luz, pero no está en la luz. Esa escritura no puede ser rompida. Oh, we bless your name. We bless your name. Y lo que está pasando, y por eso es que la iglesia está llena de mucha gente viviendo cada clase, manera de malo. Santo. Aleluya, gloria a Dios. Porque ellos piensan que están en Jesús mientras siguen viviendo lo mal. Y los ministros lo que están haciendo es, están sacando el Santo Jesús de la luz y trayéndoselo a la tiniebla. Y no se puede hacer. Gloria a Dios. No, you can't do it, no puede pasar. Eso. Jesús nunca se va a salir de la luz y meterse en la tiniebla. Nunca lo puede pasar. El momento que Jesús ande así cerca a las tinieblas se van. Las tinieblas ya no existen. Porque ahora la luz alumbró toda la oscuridad. Lord, we bless your name. We bless your name. Aleluya, gloria a Dios. Déjame decirle algo, hermano. Déjame decirle algo. Lo voy a decir de esta manera. Father, we bless you. We praise you. Oigan lo que le voy a decir. La palabra de Dios no es el evangelio. Oigan lo que le estoy diciendo. Oigan lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios no es el evangelio. El evangelio se encuentra en la palabra de Dios. Pero el evangelio, se lo voy a probar. Pero el evangelio no es la palabra de Dios. Y nosotros estamos viviendo en un día cuando muchos ministros han dejado la palabra de Dios para predicar el evangelio. Y tú no lo puedes hacer. Es imposible. Santo. Es imposible. Y mira por qué yo le estoy diciendo esto. Mira por qué. Father, we bless your name. Aleluya. We bless your name. We bless your name. Busquen en el capítulo 16. Capítulo 16 de Lucas. El versículo, empezando con el versículo 16. Lucas 16, versículo 16.
Yo quiero que ustedes entiendan algo. Y quiero que ustedes entiendan por qué es que yo digo que el Evangelio no es la palabra de Dios. Y por qué yo digo que muchos ministros han estado predicando el Evangelio, pero han dejado de predicar la palabra de Dios. Oigan esto, oigan esto. Cuando Jesús, oigan esto, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesús nunca le dijo a ellos, oye, prediquen el Evangelio y dejen de predicar la palabra de Dios. Él nunca le dijo eso. Cuando Jesús vino al mundo, ahí fue donde empezó a predicarse el reino de Dios, que es parte del Evangelio. Antes de predicarse el reino de Dios, ¿tú sabes lo que se predicaba? La palabra de Dios. Lord, we bless your Con name. agua, vamos. We bless your name. Con agua, vamos. Father, we bless your name, Jesus. You're worthy of all praise, all honor, and all glory. Can I have another napkin? Usa la toallita, mano. Usa esa toalla. Yo uso. Déjame decirle algo, esto lo tiene que ver y lo tienen que entender no solamente el pueblo de Dios, pero los ministros de la palabra de Dios. Es sumo importante que lo que predican, lo que dicen, que predican la palabra de Dios, que vean y entiendan esto. Gloria a Dios. Lord, we bless your name. We bless your name, Jesus. You're worthy of all praise, all honor, and all glory. Cuando Juan apareció en el retrato, lo que se predicaba era la ley y los profetas. Lo que se predicaba era la ley y los profetas. Cuando Juan vino en retrato, ¿qué fue lo que predicó Juan? Arrepiéntense, porque el reino de Dios está en la puerta. Después de Juan, lo que se predicó fue el reino de Dios. No sé si lo escribí bien. Perdone que tampoco no sé. B es, okay. Juan is U-A-N. J-U-A-N. U-A-N. A-N, yeah. A-N. A-N. Y Dios es I-O-N. I-O-R. Dios. S. I-O-S. I. B-I-O-S. D-I-O-S. Lo puede escribir en inglés, anyway. I'm gonna cut this whole part out, okay? No, I don't want you to cut it out. No, I want people need to understand this. Mira lo que dice en Juan
en Lucas 16, 16. Hermana, hazme favor, si me lo puedes leer. Lucas 16, 16. Sí. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mira lo que dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Este es Juan. Este aquí es Juan. Desde el tiempo de Juan, la palabra dice que el reino de Dios fue anunciado. En inglés lo dice, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached. El reino de Dios es predicado. Amén. So, mira lo que se predicó. Mira lo que se predicó. Antes que se estaba predicando el reino de Dios, se estaba predicando la ley y los profetas. Y porque lo que se predicaba eran la ley y los profetas. Y Jesús sabía eso. Él le dijo, ven por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino de Dios. Él le dijo eso, ¿tú sabes por qué? Porque eso no estaba siendo predicado y él quería que empezaran a predicar eso. Él no le dijo a ellos, en ningún momento le dijo Dios a los apóstoles, oye, de ahora adelante no me prediquen la ley y los profetas, sacan esa parte afuera, no lo prediquen. De ahora adelante dejen de predicar eso y prediquen nada más que el evangelio, el reino de Dios. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Imposible que Dios sacaría su palabra y la cambiaría. Santo. No, no lo dijo. Lo que Jesús quiso que los discípulos entendieran, y ellos lo entendieron, pero muchos en estos días no lo entienden. Lo que Jesús quería que ellos entendieran es, oye, hasta ahora ustedes lo que han predicado es la ley y los profetas. Está bueno, sigan predicando eso. Él no dijo esto, pero yo lo estoy diciendo yo de esta manera, para que entiendan lo que quiero decir. Jesús, yo me imagino que Jesús dijo, oye, hasta ahora ustedes han estado predicando la ley y los profetas. Está bueno, sigan predicándolo. Pero ahora yo quiero que ustedes le añadan el evangelio. Él nunca dijo, dejen de predicar la ley y los profetas y prediquen nada más que el evangelio. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Y se lo voy a probar con la escritura. Él lo que quiso era que ellos le añadan a lo que ya estaban predicando el evangelio que no se estaba predicando. Santo. Santo Jesús, aleluya. Hermano, ¿cómo tú me puedes decir a mí que Él todavía quiere que nosotros sigamos predicando la ley y los profetas? Porque la ley y los profetas y el evangelio es la totalidad de la palabra de Dios. Y se predica nada más que la palabra, el evangelio está sacando una grande parte importante de la palabra de Dios, que es la ley y los profetas. Santo Jesús, aleluya. Y se lo voy a probar. Miren, en el mismo libro, vamos, nosotros
nosotros pudimos ver aquí que después que Jesús dijo esto, en el capítulo 16 de Lucas 16, nosotros pudimos ver que en el versículo 19 Jesús sigue una conversación de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre se llamaba Lázaro. Y la Biblia dice que Lázaro se murió y los ángeles lo cargaron a él al seno de Abraham. Pero la palabra también dice que el rico se murió. ¿En dónde terminó? En el infierno. Y déjame decirte algo. Esto no es una parábola. Esto no fue una historia que Cristo quiso decir para explicar otra cosa. Esto es una realidad. Porque cada vez que Jesús decía una parábola, la Biblia dice que Él dijo una parábola. Aquí no dice eso. Aquí Él dice que había un rico, un cierto hombre rico. Y nosotros estamos viviendo en un día que Dios reprenda al diablo. Estamos viviendo en un día cuando muchos cristianos mismos ya no creen en el infierno. Bendito Dios. Hay muchos que están diciendo un Dios tan bueno no mandaría a nadie para el infierno. No, Dios no manda a nadie para el infierno. Uno se manda a uno mismo para el infierno cuando uno se arrepiente y busca y hace lo que Dios dice por medio de esa palabra. Ya Dios nos ha dado todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos para no terminar en el infierno. Si uno termina en el infierno fue porque uno mismo se va para allá, no porque Dios lo quiere mandar para allá. Bendito Dios. Porque lo dijimos la semana pasada. Dios no desea, God is not willing, que nadie se perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Miren esto. Nosotros pudimos ver que en esta historia el hombre rico terminó en el infierno y Lázaro terminó en el paraíso. Pero mira lo que pasa, hermana Luz, si me hace el favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. No tenemos que ve al versículo 22. Empieza con el versículo 22. Okay. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sigo? Sigue, hermana, sí. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú tormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
que está pasando. El rico está en el infierno. Él vio a Lázaro en el seno de Abraham. Él quiso que Abraham mandara a Lázaro para que le tocara la lengua, por lo menos con un poquito de agua. No se pudo hacer. No había remedio para el rico. No había nada que se podía hacer para el rico. Pero mira lo que pasó. Hermana, léame el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de De tormento. tormento. Amén. El hombre rico en el infierno, él se recordó. Para poder ver lo que estamos hablando, quiero que vean lo que dice aquí. Este hombre aquí, este retrato aquí, significa el rico en el infierno. Este retrato aquí significa el Lázaro en el seno de Abraham. Pero miren esto, no pierdan esto, mírenlo con mucho entendimiento y permite que Dios le dé sabiduría. ¿Quién estaba diciendo esta historia? ¿Abraham? ¿El rico? ¿Lázaro? ¿Quién estaba diciendo esta historia? Jesús. El que estaba diciendo la historia era Jesús. Recuérdense de eso. Nosotros podemos leer que el que estaba diciendo esta historia era Jesús. Mira lo que dice. El hombre rico se recordó que tenía 5 hermanos todavía viviendo en la tierra. Él sentía el fuego. Él sentía el tormentado. Él sentía la sed de no teniendo agua. Él reconoció que para él ya no había remedio. Pero entonces se recordó que en la tierra arriba tenía. Cameron, can you see this clearly? Is it showing good on eso? Él se recordaba que él tenía 5 hermanos que todavía estaban viviendo. Y él reconocía que si ellos se morían, iban a terminar en el mismo sitio con él. Él no quería que eso le pasara a ellos. So él le pidió a Abraham, por favor, manda a Lázaro para que le testifique a mis 5 hermanos para que ellos no terminen en este sitio. Abraham le dijo, y no fue Abraham, porque recuérdense, el que está diciendo la historia no es Abraham. El que está diciendo la historia fue Jesús. Jesús dijo que Abraham le dijo, es imposible. Pero mira el remedio. Mira lo que Abraham le dijo al hombre en el infierno. Ellos tienen ¿qué tienen, hermana? ¿Qué es lo que dice que ellos tienen?
El versículo 29, ¿qué le dijo Abraham al rico? Y Abraham le dijo. Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas. a Moisés Y a los profetas. y a los profetas. Tienen. Óiganlos. Óiganlo. Mira lo que le dijo Abraham. Y No. Guárdese un minuto, hermano. Guárdese ahí. Mira lo que dijo Abraham. Yo lo siento, pero Lázaro no puede ir a ellos. Pero te voy a decir algo. Tienen Abraham. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Hermano, déjame decirle algo. Abraham no quiso decir, oye, los 5 hermanos tuyos lo que tienen que hacer es irse por la calle, que allá en la calle van a encontrar a Moisés y a los profetas predicando. Eso no fue lo que dijo Abraham. Lo que Abraham le quiso decir es que ellos tienen la ley y los profetas. Muchas veces la palabra de Dios, cuando habla de la ley y los profetas, le dice la ley y los profetas están. La ley y los profetas están. Y muchas veces dice Moisés y los profetas. Y dice Moisés y los profetas porque Moisés fue el que escribió los 5 libros de la ley. Lo que Abraham le quiso decir a Chico, ellos tienen la ley y los profetas. Deja que ellos oigan a la ley y los profetas. Santo, aleluya. Yo tengo que parar a mi esposa un poquito porque como ella, con nosotros hablamos mucho de la palabra, ella sabe la contesta. Y la quiere decir. El problema de aquella. Nosotros hacemos lo mismo, hermano. Oh, we bless your name. Ay, Señor. We bless your name. Mira lo que Abraham le dijo a Chico. Ellos tienen la ley o Moisés y los profetas. Que lo oigan a ellos. Pero mira lo que pasa. Mira lo que dice el versículo 30. Hermanas, si usted me permite. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno... No. El chico del infierno le dijo a Abraham, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere... Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, entre los muertos. Una pregunta. Abraham, el chico le dijo a Abraham, no, padre Abraham, si uno va a ellos de los muertos, en inglés lo dice así, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead. Pero si uno va a ellos de los muertos, miren algo, y quiero que la hermana Luz cuando lo diga bastante duro para que se oiga bien. Mira lo que le dijo el chico en el infierno. Mira lo que le dijo. Le dijo, hermana, léamelo otra vez. y si fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira lo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Ahora se arrepentirán. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Que un hombre rico ya en el infierno. Mira lo que le dijo a Abraham. No, padre Abraham. Pero si va uno de los muertos y le testifica a ellos, ellos se arrepentirán. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Que en el infierno hay hombres y mujeres que están en el infierno que saben más de la palabra de Dios que muchos de los predicadores en este día.
En muchas iglesias lo han sacado completamente de la iglesia, ya ni lo predican. Pero qué cosa que un hombre, después que se muere, termina en el infierno y ese hombre, yo no sé cómo lo aprendió. Posiblemente lo aprendió en el infierno. Posiblemente en el infierno él vio a la gente diciendo, ¡ay! Porque yo no me arrepentí cuando podía. Amén. Aleluya. Santo. Maybe ese mismo hombre en el infierno, maybe ese mismo hombre dijo, ¡ay! Porque yo no me arrepentí. Ya es muy tarde para mí. Si alguien me hubiese testificado a mí, yo me hubiese arrepentido. Él sabía que tenía que haber arrepentimiento. Porque mira lo que dice. No, Padre Abraham, pero si alguien va a ellos de los muertos, ellos se arrepentirán. Santo. Amén. El mismo hombre rico en el infierno entendió, llegó a un sitio en su vida donde él pudo entender que tenía que arrepentirse para no terminar en ese sitio del infierno. Y por eso fue que él quiso que él mande a Lázaro, a sus 5 hermanos, para que él le testifique. Y si él le testifica, ¿qué van a hacer ellos? Arrepentirse. ¿Qué le dijo a Abraham? Lo siento. Yo lo siento. Ellos tienen la ley y los profetas. Amén. Que oigan la ley y los profetas. Santo, aleluya. Pero mira qué cosa. Mira qué cosa más raro. Pero al mismo tiempo, qué cosa más lindo. Porque raro en el sentido que muchos no lo han visto. Pero lindo en el sentido que es una revelación de la palabra de Dios. Que le ayuda es el individuo que quiere buscar de Dios y quiere conocer a Dios. Puede ver esa cosa bien preciosa en la palabra de Dios. Pero mira, hermana, léame otra vez el versículo 30. Y entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y mira, eso fue lo que le dijo el rico a Abraham. Mira lo que Abraham le dijo al rico. Y recuérdense, el que está diciendo la historia no es Abraham. El que está diciendo la historia es Jesús. Mira lo que le dice el rico, a Abraham al rico en el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mira lo que dijo. No, padre, mándale a Lázaro. Porque si uno va de los muertos y le testifica, ellos se arrepentirán. Y si se arrepienten, no tienen necesidad de terminar en ¿dónde? En el infierno. El chico lo sabía. Pero mira lo que le dijo Abraham. No. Si ellos no oyen, Abraham le dijo, si ellos no oyen a Moisés y los profetas, si ellos no oyen la ley y los profetas, si no lo oyen, tampoco serán persuaded, tampoco serán convencidos
venga uno, ¿de dónde? De la muerte. Santo Jesús. Una pregunta. Jesús, cuando dijo esta historia, ¿sabía él que él iba a morir? Ajá. ¿Verdad que Jesús sabía que iba a morir? Claro. Otra pregunta. Jesús, cuando dijo esta historia, no solamente sabía que iba a morir, pero sabía Jesús que él iba a ser levantado de la muerte. Amén. Si Jesús sabía que él iba a ser levantado de la muerte, ¿cómo entonces se atreve él a decir, si no oyen a Moisés y los profetas, entonces ellos no serán convencidos, aunque uno, hablando de él mismo, aunque uno, Amén. él estaba hablando de él mismo. Santo. Mira lo que le dice Jesús. Si no lo convence la ley y los profetas, tampoco puede uno convencerlo que se levante de la muerte. Bendito Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo mismo no puedo convencer, yo que voy a levantar, que yo sé que yo voy a levantar de la muerte, yo mismo no puedo convencer a unas personas que se arrepientan si la ley y la profeta no lo puede convencer que se arrepientan. Did it shut off? Santo. Imagínate, Santo Jesús. imagínate, Aleluya. imagínense. Jesús mismo, él mismo, porque sabía que iba a levantar de la muerte, él mismo dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco serán persuaded. Si se levanta uno hablando de él mismo, yo me imagino que Jesús dice, yo mismo no puedo convencerlo a ellos que se arrepientan si la ley y los profetas no lo convencen. Eso es. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir, hermano? ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que la ley y los profetas tienen un trabajo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que la ley y los profetas es lo que convence el hombre a ¿qué? A arrepentirse. Santo, aleluya. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ese tiempo el reino de Dios es predicado. El evangelio es predicado. Si tú predicas el evangelio y no predicas la ley y los profetas, le estás haciendo una desgracia a los que te oyen. Eso es. Porque no se puede arrepentir. Bendito el nombre de Dios. Santo eres Dios. ¿Cómo es posible que Dios le diga a los profetas, a los discípulos de él, y a los hombres de Dios, y a los predicadores, y a los evangelistas, y a los profetas, y a los maestros, y a los apóstoles? Santo. ¿Cómo es posible que Dios le diga, predica, deja de predicar la ley y los profetas y predica nada más que el reino de Dios? Está cambiando la palabra. Santo Oh, we eres bless your Dios. name. Eso es. Santo Dios. Jesús mismo no te va a decir que deje de predicar algo que Jesús mismo supo que se necesitaba para convencer al ser humano que se arrepientan. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Dios. Father, we bless your name. Give you praise, Lord. Amén. We bless your name. Santo eres Jehová. Por eso es que yo digo, el evangelio no es la palabra de Dios.
El Evangelio es una grande parte de la palabra de Dios. Jesús nunca le dijo al ser humano, predica el Evangelio y nada más. No lo pudo decir. Ellos estaban predicando la ley y los profetas. Jesús lo que le quiso decir es, ahora, juntamente con la ley y los profetas, engádanle el Evangelio. Bojé mi camino. La ley y los profetas te traen a Jesús. La ley y los profetas te traen a Jesús. Y Jesús te lleva al reino de Dios. Amén. Lord, we bless your name. Gloria a Dios. We bless your name, Amén. Jesus. Gloria a Dios. Father, you are worthy of all praise, all Praise honor, God, and all amén. glory. Gracias, Señor. Si hay una persona que predica, que está predicando la palabra, el Evangelio, o la palabra de Dios, como tú lo quieres llamar, si tú no le estás predicando la totalidad de la palabra de Dios, le está haciendo una injusticia a los que te oyen. Lord, we bless your name. We bless your name. We bless your name. Vamos a estar de pie, hermano. Amén. Come on, you can- Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración Amén. para terminar esta parte del servicio. Amén. Yo espero que todos ustedes han entendido lo que Amén. hemos hablado aquí. Sí, Señor. Y yo oro, y vamos a orar juntos, que todo lo que oigan, esta palabra por medio de manera electrónica, lo puedan también entender. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos la gracia. Gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado a poder ministrar tu palabra. Señor Santo, te pido que esta palabra encuentre un lugar en los corazones de todo el mundo que lo ha oído. Señor Santo, yo te pido que esta palabra, Señor, ayude el que la ha oído para conocerte a ti, Señor Santo, para crecer en Jesús, para poder caminar este camino con mucho más seguridad. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu precioso Hijo, Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. 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 Vamos a dar